Y bueno, pues le decía al principio de este tiempo de bendición en el que estamos juntos, que quería hablarle un poco acerca de este tema que le acabo de mencionar, eh, la persecución. Déjeme comenzar contándole una anécdota que es una anécdota que contó el hermano Andrés Roemer. Este brother que yo tuve la oportunidad de conocer cuando yo era un joven, que vino a predicar a México, a la iglesia de Castillo del Rey, allá en Monterrey, y escuché una prédica bastante larga, una prédica de una hora, pero por dos, porque él hablaba en alemán y alguien lo traducía. Oh, Entonces, pues sí fue cansado, pero sin embargo fue una palabra muy poderosa de un hombre que en su juventud tomó en sus manos el tremendo, tremendo ministerio de compartir la palabra en las condiciones más adversas que se puede imaginar. En aquel tiempo, en el bloque comunista, tras la cortina de hierro, la lectura, el estudio de la Biblia y la adoración a Cristo estaban prohibidas por el gobierno. Pero el Señor puso en el corazón de Andrés Roemer el llevar la palabra a como diera lugar. Entonces, él se consiguió una moto. Yo quiero que usted, si alguno de ustedes es motero, si alguno de ustedes es biker, va a entender la magnitud de lo que le estoy diciendo. Le estoy hablando de Europa del Norte en invierno. O sea, estamos hablando de ir en la moto expuesto al aire frío cuando estamos a menos 20 o menos 30 grados centígrados. Así, con ese frío, Andrés Roemer viajaba en la moto y atravesaba a Checoslovaquia, atravesaba a Polonia, atravesaba a Yugoslavia y en alguna ocasión llegó hasta el occidente de la Unión Soviética, a que en aquel entonces esa gran nación que es Rusia se autonombró la Unión Soviética, porque pues abarcaba otros países también que ahora son independientes, pero él recorrió todo eso llevando en su ropa, bajo del asiento, metido en los calcetines, Biblias deshojadas. Sí, porque llevar el libro santo. era muy fácil. Muy Digo, evidente. no fácil, más bien era muy fácil que lo descubrieran. Entonces deshojaba la Biblia completa y se la metía por todo el cuerpo y llegaba a aquellos lugares y se sacaba los papeles de todos lados para volver a armar una Biblia para que la iglesia pudiera tener la palabra de Dios. Y eso fue algo muy hermoso durante mucho tiempo. Y en todo este lapso, a él le pasó algo que cuenta, que comenta, ¿no? Dice que llegó y encontró a la iglesia y se sorprendió de ver que la iglesia, en medio de esa situación de persecución en la que adorar a Cristo te podía costar la cárcel, torturas o la vida misma, la iglesia era ferviente, la iglesia estaba, pero bien echada para adelante, o sea, tenían una devoción, una convicción tremendas que le parecieron maravillosas. Entonces, él se acercó a uno de los pastores y le preguntó, oye, pues platícame, ¿no? Cuéntame tu secreto, o sea, ¿cómo le haces para que la iglesia esté así de calientita en medio de tanto frío? Ah, Tanto espiritual como físico, ¿no? Y el pastor le dijo, mira, hermano, pues la verdad es que nosotros nos damos cuenta de eso, ¿no? De cómo ustedes a lo mejor no entienden la magnitud de lo que es el seguir a Cristo a como dé lugar. Así que nosotros aquí, la iglesia del bloque comunista, oramos para que el Señor les mande tantita persecución, este. aunque sea tantita, para que se afirmen y que se fortalezca su fe. Obviamente el hermano Andrés pasó saliva y dijo, bueno, gracias, Bueno. sí, ¿no? Pero dése usted cuenta, ¿no? Estamos hablando de una teoría emitida desde un escritorio cómodo, calientito, como nuestros estudios pastorales acá en Occidente. Estoy hablando de una persona que todos los días se jugaba la vida por predicar a Cristo, escondidos en bodegas, en sótanos, en el cuarto de una casa con las ventanas cegadas, sabiendo que el vecino de al lado ya lo habían matado por ser cristiano y algunos incluso habían perdido algunos familiares, y ellos valientemente, valerosamente seguían a Cristo a pesar de todo. Estamos hablando de ahorita, estamos hablando de hace 40, 50 años, no estoy hablando de la época de la iglesia primitiva, ni de la Inquisición, de la época medieval, no, estoy hablando de hace 50 años. Muchos de los que estamos aquí
Ya nacimos estamos por ahí vivos. o ya estábamos aquí por ahí, por esas fechas. Yo ya estaba vivo cuando el hermano Andrés iba y venía del bloque comunista, y cuando lo conocí ya era un hombre experimentado en esos quebrantos tremendos y gloriosos de servir a Cristo con la vida misma. Si usted un día puede conseguir el libro, se llama El contrabandista de Dios, hermano Andrés. Así se llama el libro. Es difícil de conseguir en internet, en electrónico no se consigue. Tiene usted que comprarlo en papel porque pues no hay, no está. Yo le digo porque yo Lo sé de entendió eso, yo usted. sé buscar libros, y ese libro no lo he encontrado en electrónico. Así que si puede, cómprelo. Es una historia maravillosa. Pero lo importante, y por lo que estoy abundando un poquito en esto, es porque en estos últimos años, en este país, en el bloque occidental en general, aunque ya digo, esa es una expresión arcaica porque se supone que ya no hay bloque occidental y bloque oriental, pero digamos que acá en el occidente del mundo, en lo que así convencionalmente le llamamos, eh, ha comenzado una transformación ideológica por parte de la sociedad, y que naturalmente se refleja en los gobiernos, eh, que lleva a una afirmación concreta. Y déjeme usted decirle esta afirmación concreta y después la vamos a analizar. El cristianismo es una religión de odio, que habla un lenguaje de odio, que separa, que divide a la gente y a las familias. Así de horrible y así de satánico es este asunto. ¿Y en qué se basa? Bueno, se basa en el hecho simple de que nosotros los cristianos tomamos decisiones radicales respecto de nuestra vida que no están, ojo, no están en contra de nadie, pero están radicalmente a favor de la palabra de Dios y de Jesucristo. Y si alguien está en contra de ello, entonces automáticamente pues queda encontrado en contra de la Iglesia de Cristo, pero no es intencionado como una forma de dividir. No es nuestra intención el estar en contra de nadie. Nuestra intención es caminar a favor de Cristo, y la sociedad humana, sobre todo en los últimos 1500 años, había caminado más o menos a favor de la Biblia, a favor de la palabra de Dios, con sus diferencias y demás, pero esto era porque el cristianismo, aun cuando fuera bajo los gobiernos, los grandes gobiernos de las iglesias llamadas cristianas, como Roma, Constantinopla, Moscú, el Cairo, que son las grandes iglesias, la iglesia copta, la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, aún así de todos modos más o menos caminábamos a favor de fundamentos básicos, de principios fundamentales, que están basados en la palabra de Dios, y que nos condujeron de una edad oscura, antigua, triste, llena de superstición, al siglo de las luces, al siglo XX, al siglo en el que se despertó la ciencia, en que se despertaron las artes modernas, las artes de performance, en el que se despertaron los grandes descubrimientos que han hecho que la humanidad avance vertiginosamente, de una forma increíble, en los últimos 50 o 80 años. O sea, le estoy hablando del principio del siglo, de la época de Tesla, de la época de Edison, de la época de Marconi y algunos otros grandes sabios, Marie Curie, etcétera, hasta nuestros días. El avance del conocimiento humano ha sido exponencial y ha sido tremendo y está lleno de maravillas, pero al mismo tiempo que todo eso es un beneficio natural para nosotros como seres humanos, también se ha convertido paradójicamente en una carga espiritual, porque nos hemos envanecido, nos hemos llenado de ego, nos hemos llenado de orgullo, y hemos perdido la humildad de entender y de percibir la bendición como proveniente del cielo, como proveniente de Dios. Y creemos que nuestras propias manos son capaces, y creemos que nuestras fuerzas bastan. Y en esa vanidad nos hemos perdido, así en la escalera descendiente del pecado humano, que está expresado en Romanos 1 a partir del verso 21,
de ahí en adelante nos hemos hundido cada vez más y más y más en nuestra vanidad, en las tinieblas, en la oscuridad, en la ingratitud y finalmente en la idolatría. Y todo esto ha ocurrido porque hemos dejado de mirar a Cristo como el principio de todo bien y hemos olvidado que la mano de Dios es la que gobierna el universo. Ya le decía yo en el devocional pasado que si usted lee el libro de Daniel atentamente, es un librito, son 12 capítulos, se lo vienta en una hora. Se va usted a dar cuenta, con un poco de guía tal vez, de ayuda de su pastor, de que todo lo que está pasando ya estaba profetizado. O sea, esto que está ocurriendo y lo que estamos viviendo hoy día es algo que está sucediendo, es algo que tenemos presente y que vamos a seguir adelante. Miren, no hemos podido conseguir todavía la configuración correcta del video, se está pasmando, pero lo bueno es que usted me escucha, creo que sí nos escuchamos, ¿verdad? Entonces, ignora la imagen, estoy ahí con los ojos cerrados, pero bueno, ahorita se restituye con la ayuda de Dios y si no, nos escuchamos. Le digo, y todo esto que ha ocurrido nos ha llevado a negar a Dios y a entonces, al perder la brújula, al perder la guía de los principios y de la conciencia de que hay un Dios cuya dimensión para nosotros es fundamental, entonces hemos encontrado la la manera de andar sin Cristo, justificados en nuestra vanidad humana. Porque todavía a mediados del siglo pasado, andar sin Cristo se veía feo y se oía feo y siempre hubo pecadores como yo. Pero por lo menos nosotros, los que éramos pecadores, teníamos vergüenza o éramos unos cínicos, pero era evidente que éramos pecadores. Pero hoy se cumple la palabra que dice que la humanidad a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno y se hace algo terrible, se hace algo espantoso. Algo que yo quisiera que usted considerase por un momento. Yo quiero que usted considere por un instante la qué tanta necesidad, qué tanta qué tanta percepción de la necesidad que usted tiene de Dios está clara en su mente. Fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Qué tanta percepción de la necesidad hay en su mente? Esa es la pregunta. No le estoy preguntando cuánta necesidad tiene, porque a mí me queda clarísimo que usted y yo tenemos una profunda necesidad de Dios. Pero a veces no percibimos esa necesidad. A veces tenemos un problema que tiene más que ver con con nuestra vanidad, con nuestro ego, con ese asunto de sentirnos poderosos y de sentirnos sabios. Y en esa sabiduría nosotros inventamos cada cosa. Inventamos, por ejemplo, que en lugar de dos sexos, que es lo que biológicamente es evidente, usted agarre cualquier cantidad de seres humanos, la que quiera. Puede usted agarrar 3, 5, 10, 700 o 8,000 millones de humanos y póngalos desnudos, fuera prejuicios, estamos hablando de ciencia. Póngalos desnudos y usted solamente va a encontrar varones y hembras. Punto. Nada más. Ah, es que los géneros, no son géneros, son preferencias. Las personas pueden preferir no caminar conforme a su propia naturaleza, están en su derecho, todo su derecho, ¿eh? Y no vamos a rechazarlos ni a ponernos a juzgar a la gente, pero vamos a decir la verdad, son dos cosas distintas, la preferencia sexual y la multiplicidad de géneros. Esto no es cierto, solamente hay género masculino y femenino. Y hay hombres a los que les gustan los hombres, hay hombres a los que les gustan las mujeres, hay mujeres a las que les gustan las mujeres y mujeres a las que les gustan los hombres, y hay hombres y mujeres a los que les gustan diversas cosas. Y todo eso es una cuestión de preferencia, como si te gusta la pizza, o te gustan los tacos, o te gusta el pokchuk, o te gusta el arroz.
Pero eso no cambia tu esencia, tu naturaleza está dada. Y este es solo un ejemplo, porque hay un montón de cosas alrededor de nosotros como humanidad que están funcionando así. Estamos creando falsos conocimientos, estamos creando falsos conceptos que no están regulados por la visión de Cristo. No están regulados por la guía del Espíritu de Dios, porque nos hemos envanecido y hemos desechado los principios que el Señor estableció para nuestras vidas. Ahora bien, eso lo que pasa ahora es que como nosotros los cristianos, que somos minoría, es decir, más o menos dicen por ahí que un 38% de la humanidad es cristiana, pero en realidad están abarcando a todos los que tienen una religión, pero no a los que son verdaderamente cristianos. Calculamos nosotros que alrededor del 15 al 18% de toda la humanidad es verdaderamente cristiana, es decir, han recibido a Cristo como su Salvador y procuran día tras día ser perfectos como el Padre, caminando en el propósito de vivir conforme a la palabra, un 18%. O sea, estamos hablando más o menos de unos 15,000 millones de personas. Perdón, 1,000,000, 1,500 millones de personas. 1,500 millones. Con mayor o menor entrega, pero salvos. Y el resto de los 8,000 millones que somos, no conocen a Dios, no conocen de Cristo. O sea que si usted anda caminando en la calle, una de cada 5 personas de las que se tope podría ser cristiana. El resto definitivamente no. Y esto es lo que a nosotros ahora nos volvió una minoría, y se dice de nosotros que hablamos un lenguaje de odio cuando nosotros le decimos a la gente, es que lo que estás haciendo no está padre porque te va a llevar al infierno y Dios te ama y no quiere que te pierdas. Esa es nuestra predicación. Y no es un lenguaje de odio, porque amamos a la gente, amamos a las personas, no condenamos a nadie, porque nosotros no somos nadie para condenar, porque nosotros mismos estábamos condenados por nuestro propio pecado, y si no tenemos hoy condenación, sino vida, es por causa del amor de Dios, y lo que hacemos es compartir ese amor y compartir esa bendición, pero a veces no se entiende, o no se quiere entender, o no le conviene a ciertos sectores que se entienda. Pero ¿sabe qué? Yo le voy a decir una cosa, muchas personas tibias, es decir, que se dicen cristianos pero viven como si fueran cristianos de la secreta, se han visto forzados a tomar una decisión cuando en su empleo, en su escuela, en su círculo de amigos, entre sus vecinos, ha sido cuestionada su fe por causa de la persecución ideológica que estamos sufriendo, y muchos se han vuelto atrás. Después de la pandemia muchos ya no regresaron a la iglesia. Ven un programa y creen que ya están. Pero muchos otros se han afirmado y han dicho, yo soy de Cristo y hasta donde tope. Y eso, amados hermanos, es lo que esto nos está dejando. Esta pandemia, esta crisis, esta situación ideológica nos está dejando. La iglesia está siendo depurada porque se está definiendo quién realmente tiene convicción y quién solamente estaba por la comodidad, quién realmente ha escuchado el Evangelio de Jesucristo y a quién se le dijo solamente, mira, Dios es como Santa Claus, te puede cumplir tus deseos, tus sueños, tus anhelos y ayudarte. Y cuando se da cuenta de que hay persecución y de que hay sufrimiento y de que hay cosas duras, entonces se vuelve atrás. Le voy a leer un texto para terminar esta consideración y quiero que lo considere, que lo analice. Déjeme encontrar el texto. Le voy a leer Mateo 5, 11 y 12. Dice así la palabra: bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. Por causa de mí, dijo el Señor, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y así el mismo Señor Jesucristo fue perseguido hasta la muerte, y muerte de cruz. Luego entendemos que somos de Cristo y que somos el cuerpo de Cristo y que representamos a Cristo y que hemos de vivir la vida que viviría Cristo si estuviera en nuestros zapatos, cada uno de nosotros. Ya se lo había dicho y se lo vuelvo a decir. Pregúntese qué haría Jesús en su lugar y va a tener la respuesta fiel de Dios para lo que tiene que hacer en su vida. Pero le agrego lo siguiente: considere con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas,
que hay cosas por las que vale la pena vivir y aún morir, y una de ellas es el Evangelio de Jesucristo. Amén. No se confunda, por favor, esto no se trata de que seamos mejores que los demás. Todos somos pecadores, pero nosotros tenemos un regalo que podemos compartir, y vamos a compartirlo en amor. Aléjese de todo juicio. Abra las puertas de su corazón, de su casa y de su templo, para que entre cualquiera que quiera venir a escuchar la palabra. Y no me diga, ay, no, es que es un pecador, es que es una pecadora, porque usted también es un pecadorazo, una pecadoraza. Lo que pasa es que Cristo lo perdonó, la perdonó y le ha transformado, pero a usted le agarraron igual de sucio que la persona que hoy quiere entrar a sus puertas. Y así lo amaron. Así tenemos que amar. Y entonces, sí, seremos perseguidos, seremos insultados, seremos calumniados, pero en el día terrible del Señor alguien se va a acordar de nuestras palabras y se va a arrepentir. Y por uno que sea salvo, vale la pena. Vale la pena. Medítelo, piénselo.